compañeros, hoy tenemos el gusto de hablar sobre el epitelio glandular. Bien, para hablar de epitelio glandular primero debemos saber la clasificación general de lo que son las glándulas. Las glándulas pues se les considera dependiendo de los productos de secreciones. Cuando estos se vuelcan hacia la superficie se dice que es una glándula exocrina. Cuando se vuelcan a lo que vendría a ser la sangre, estas se clasifican en glándulas endocrinas. Bien, las glándulas endocrinas son las glándulas secretoras que van hacia la luz de un órgano. Van a secretar mucosas, se clasifican en glándulas mucosas, serosas y productoras de lípidos, y de igual manera podemos encontrar las glándulas transportadoras de iones. Las células de la mucosa pues secretan un producto viscoso llamado mucina, compuesto por protoglicanos o otras glicoproteínas. La mucina, básicamente su función es la de lubricar y proteger las superficies epiteliales. El núcleo de las células mucosas se va a localizar en la zona basal. Cerca de él se encuentra el retículo endoplasmático, que está muy desarrollado y es predominantemente rugoso. En él se ingresan las partes proteicas de los protoglicanos y de las glicoproteínas de la mucina. Estas comienzan a glicosilarse en el propio retículo endoplasmático y terminan de hacerlo en el complejo de Golgi. Las vesículas llenas de mucina que surgen del complejo de Golgi ocupan la zona apical de las células. Esta zona se puede decir que es paz positiva, pero en los preparados de rutina posee un aspecto vacuolado, porque la mucina no se tiñe con los colorantes comunes hematoxilina y eosina. Bien, las células serosas secretan un material acuoso rico en proteínas. Generalmente, un ejemplo de esto puede ser la glándula parótida. Su núcleo es esférico u ovoideo. El retículo endoplasmático rugoso está muy desarrollado en la parte basal del citoplasma. El complejo de Golgi se halla en la zona supranuclear y existen numerosos granulos repletos de productos de secreción en la parte apical, en los cortes teñidos con hematoxilina. La zona celular endoplasmático es basófila, mientras que la que contiene los granulos secretorios es la eosinófila. Ahora vamos a hablar acerca de las células productoras de lípidos. Ellas poseen un retículo endoplasmático liso muy desarrollado y un número variable de gotas de lípidos en el citosol, que se pierden en los preparados histológicos de la rutina, que es la glándula sebácea, y la glándula mamaria puede ser un ejemplo de células productoras de lípidos en la lactancia. Las células transportadoras de iones vuelcan iones en la luz de ciertos órganos y conductos. Un ejemplo de estas células puede ser las células parietales del estómago. Lo hacen mediante permeasas activas localizadas en la membrana plasmática, que suele desarrollar pliegues a fin de incrementar la superficie de la célula y permitir la salida de los iones con mayor rapidez. El citoplasma contiene numerosas mitocondrias necesarias para poder proveer energía, que vendría a ser el ATP, que consumen las permeasas a la hora de transportar activamente estos iones hacia la luz del órgano. Mecanismo de secreción. Bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de secreción. Siguiente diapositiva. Bien, los mecanismos de secreción podemos mencionar la secreción merocrina, apocrina y holocrina. Serían tres. La secreción merocrina básicamente es la secreción que procesa el sistema de endomembranas y sale de la célula por exocitosis. La mayoría de las glándulas exocrinas van a secretar van a realizar las secreciones por medio de secreción merocrina. Vamos a hablar acerca de la secreción apocrina. La secreción apocrina, los productos de secreción, pues básicamente son lípidos que se acumulan en el citosol en forma de gotas y son expulsados de las células rodeados de una capa delgada de citoplasma, por lo que se puede decir que cuando se realiza este proceso, parte del citoplasma de la célula se está perdiendo. Y una porción de la membrana plasmática. Un ejemplo de estas secreciones apocrinas puede ser la glándula mamaria. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la secreción holocrina. La secreción holocrina básicamente son cuando se acumulan una gran cantidad de lípidos en el citosol hasta que la célula básicamente estalle.
de modo que se expulsan con el resto de células. Estos ejemplos de estas secreciones o ejemplos de glándulas que realizan estas secreciones son la glándula sebácea. Muchas gracias. No me di cuenta que no lo había. Qué porquería. Ya iba hasta terminando. Bien. Mira, no vamos a cortarla. Tú puedes editarlo y lo recortas ahí y lo pegas. Ok. ¿Ok? Sigue. Prosigue. Bien. Clasificación de las glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas pueden ser tanto unicelulares como multicelulares. Estas últimas se clasifican a su vez. Las glándulas unicelulares. Una glándula unicelular se compone de una única célula secretora. En los mamíferos, el único ejemplo de glándula unicelular epitelial exocrina es la denominada célula caliciforme, que se encuentra en el epitelio de muchas membranas mucosas. Las células caliciformes secretan mucina, una glucoproteína compuesta por alrededor del 75% de hidratos de carbono y 25% de proteína. Al captar agua, la mucina se transforma en mucus, en una célula caliciforme llena de producto de secreción. La porción apical aparece distendida por las gotas de mucina acumuladas, mientras que el núcleo se encuentra en la zona basal más angosta de la célula. Y es así como la célula adopta una forma de cáliz. En los cortes habituales, incluidos en parafina y teñidos con hematoxilina y eosina, es raro distinguir las gotas individuales de mucina, dado que se fusionan durante los procedimientos de preparación. El contenido de hidrato de carbono de la mucina se puede demostrar mediante la reacción de Paz. La síntesis de la porción proteica de la mucina tiene lugar en el retículo endoplasmático rugoso, donde también se le agrega algo de hidrato de carbono por glicosilación ligada a N, mientras que el resto de los hidratos de carbono se agregan en el complejo de Golgi por glicosilación ligada a O. La liberación del producto tiene lugar por secreción merocrina. Las células caliciformes atraviesan sucesivos ciclos secretores, durante los cuales se vacían al cabo de minutos por una estimulación colinérgica, tras lo cual se vuelven a llenar con vesículas de secreción en 1 a 2 horas. Además de mucina, las células contienen inmunoglobulina A, que se cree que con función similar a la que cumple en la saliva. La siguiente. Bien, las glándulas multicelulares. La glándula multicelular más simple se denomina superficie epitelial secretora, dado que se compone de una capa epitelial de células secretoras del mismo tipo. Un ejemplo lo constituye el epitelio superficial del estómago. Las glándulas intraepiteliales se componen de pequeños cúmulos de células glandulares insertadas entre células no secretoras. El resto de las glándulas multicelulares presentan la porción secretora localizada en el tejido conectivo subyacente, donde forman las terminales secretoras o adenómeros.
El producto de secreción se vacía directamente sobre la superficie o llega allí a través de un sistema de conductos excretores formados por células no secretoras. La siguiente. Bien, las glándulas multicelulares se clasifican sobre la base del grado de ramificación del sistema de conductos excretores y sobre la base de la configuración de las terminales secretoras. Así, las glándulas multicelulares se denominan simples si presentan un conducto excretor no ramificado o compuestas si el conducto es ramificado. Estas se pueden clasificar en varios tipos. En la glándula tubular, la porción secretora es tubular, con una luz de diámetro aproximadamente constante. Una glándula se denomina alveolar si la porción secretora está distendida hasta formar un saco o alveolo. Una terminal secretora sinosa posee la forma externa de un saco, mientras que la luz es tubular, por lo que las células adoptan una forma geométrica de clavas o pirámides en el corte. En algunas células, la porción secretora se compone de una porción tubular y una porción acinosa o alveolar, por lo que se denominan túbulo-alveolares o túbulo-acinosas. Por último, se debe recordar que la terminal secretora puede ser ramificada, lo que implica que contiene una serie de compartimientos, todos comunicados con la misma porción terminal del sistema de conductos secretores. Como ejemplo están las glándulas sudoríparas ecrinas comunes, que son glándulas simples. Otro ejemplo es el páncreas, que es una glándula compuesta. Ya. Generalidades del sistema endocrino. Las glándulas endocrinas, o también conocidas como glándulas de secreción interna, se caracterizan por verter sus productos de secreción directamente en el torrente circulatorio o en el torrente linfático. Es por ello que carecen de conductos excretores y disponen en cambio de una rica vascularización. El sistema endocrino no solo comunica células de un mismo órgano o aparato, sino que también actúa como puente entre diferentes regiones del organismo. Este intercambio se da gracias a unas sustancias llamadas hormonas. El sistema endocrino comparte con el sistema nervioso el control y la regulación de las funciones de los diferentes órganos para que exista una completa armonía y un medio interno relativamente constante. A diferencia del sistema nervioso, el sistema endocrino produce un efecto mucho más lento, aunque más duradero. Sin embargo, ambos sistemas están interrelacionados a través del llamado sistema neuroendocrino. Las características de las glándulas endocrinas son que poseen una organización histológica debido a que muchas de estas glándulas conforman lo que son ya un órgano. Pierden su unión con el epitelio que las originó, ya que al perder esta unión con el epitelio que los originó, estas están desprovistas y se eliminan los conductos excretores de ellas y la secreción, por eso es que se vierte directamente al torrente sanguíneo o al linfático. Carecen de conductos y están reguladas por el sistema nervioso, por el sistema neuroendocrino. Las principales glándulas endocrinas son la hipófisis o pituitaria, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la glándula pineal, las glándulas suprarrenales, las gónadas, que son los testículos y ovarios, el hipotálamo y el páncreas. Estas glándulas todas tienen una característica en común, que es de liberar hormonas. La hipófisis libera hormonas conocidas como el PRCH, que estas son hormonas estimulantes y que no son segregadas en la misma hipófisis, sino que esta hipófisis está dividida en tres lóbulos, que son el lóbulo anterior o el lóbulo andenohipófisis, el lóbulo
medio y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Las glándulas tiroides están situadas en la parte anterior del cuello a ambos lados de la tráquea. Esta glándula segrega dos importantes hormonas que son la tiroxina, que su función es actuar sobre el metabolismo y la regulación del crecimiento y desarrollo en general, y la calcitonina, que interviene junto a la hormona paratiroidea en la regulación del metabolismo del calcio en la sangre, estimulando su depósito en los huesos. La glándula paratiroides segrega la hormona paratormona, que esta, como ya mencioné, actúa con la tiroxina para regular los niveles de calcio. Esta hormona lo que hace es estimular la absorción de calcio en el intestino, por lo que produce el aumento de calcio en la sangre, que es lo contrario que hace la tiroxina, que es disminuir la presencia de calcio en la sangre. Que diga la calcitonina, disculpe. Las glándulas suprarrenales, en su región medular, produce dos importantes hormonas que también son conocidas como neurotransmisores, que son la adrenalina y la noradrenalina. El páncreas constituye una glándula de secreción mixta situada detrás del estómago, y esta produce lo que es la insulina y el glucagón, que estas son dos hormonas que trabajan en homeostasis, ya que la insulina estimula la absorción de glucosa en sangre y el glucagón estimula la descomposición en el hígado del glucógeno para dar origen a moléculas de glucosa. En resumen, sería aumentar la concentración de la glucosa en sangre. Trabajan de forma contraria. Las gónadas, que son los testículos y los ovarios, que también son considerados como glándulas endocrinas mixtas, porque además de tener su función endocrina, también tiene su función exocrina. Las glándulas endocrinas masculinas, los testículos, liberan la hormona, que son la hormona andrógeno y la testosterona, que son dos hormonas muy importantes para el crecimiento y la formación de espermatozoides en el cuerpo, y asimismo como el desarrollo de los caracteres masculinos de un humano. Y en las mujeres, en los ovarios, se segrega lo que son el estrógeno y la progesterona, que son hormonas importantes para la regulación del ciclo menstrual y para activar lo que es el crecimiento de las mamas después del parto en un embarazo. El hipotálamo también segrega hormonas muy importantes, ya que la hormona que segrega el hipotálamo no solo ayuda para lo que sería controlar la temperatura, el hambre, los estados de ánimo, la liberación de hormonas y el sueño y la sed, sino que las hormonas que esto segrega actúa como un activador de las demás glándulas para segregar las hormonas características de cada una. O sea que el hipotálamo es como el control, y gracias a su hormona muchas otras trabajan. Y bueno, como ya mencioné, las glándulas mixtas del sistema endocrino son el páncreas y las gónadas, ya que estas tienen su función endocrina y su función exocrina. Ya que de modo endocrino vierten sus fluidos dentro del torrente sanguíneo linfático, y siendo exocrinas, vierten fluidos fuera, como por ejemplo el páncreas, que además de vertir las hormonas dentro del sistema, también vierte el jugo pancreático en el estómago. Gracias.